Bien, estamos 18, esperemos un poquito más y estamos 20 y la reanudamos. Bien, creo que estamos 25, 26. Bien, mientras se van uniendo. Entonces, les decía, para el bloque de cortante tengo dos planos, uno de tensión y uno de corte. Nos dice que lo evaluemos con esta fórmula, el ISC. Bueno, pues les he dejado aquí en el link, en la presentación, les he dejado siempre el capítulo del ISC, ¿dónde está? Que realmente son dos ecuaciones. Entonces, lo que analiza, y bien lo decía el profesor Herrera, pues esta fórmula ha ido sufriendo cambios. Si ustedes revisan con la del ISC 360 del 2010, está cambiada. Básicamente lo que analiza, fíjense, es una fractura en el área neta de corte más una fractura en el área neta de tensión, contra la posibilidad de que exista una fluencia en el área gruesa de corte y fractura en el área neta de tensión. Entonces, básicamente es eso, son dos ecuaciones en uno. Este factor VS toma dos valores, de hecho, viene a ser 1 o 0,5. 1 viene a ser cuando la tensión, o el esfuerzo de tensión es uniforme. Pero cuando este esfuerzo no es uniforme, este toma un valor de 0,5. Básicamente es uniforme cuando agarra una sola hilera, ¿sí? O más bien dicho, dentro de este bloque de cortante no hay más hileras de pernos, ¿sí? Entonces, aquí la transmisión de esfuerzos es uniforme, como podemos ver en este caso, fíjense, ¿sí? Acá, aquí, acá. Aquí está tomando dos hileras, pero dentro del bloque de cortante no existen más agujeros o más perforaciones que puedan concentrar esfuerzos. Entonces, en ese caso, VS vale 1. En el comentario de la ISC, en el comentario J43, ahí pueden encontrar todos estos casos. Pero, por lo general, cuando yo tengo una hilera dentro de este bloque de cortante, se produce concentración de esfuerzos. Entonces, en este caso, VS toma un valor de 0,5. ¿Sí? Fíjense acá la diferencia, ¿no? Lo que es cortante sería esto, pero dentro del bloque de corte, pues de cortante, tengo una hilera más, ¿sí? Una hilera más. Entonces, esto hace que la transmisión de esfuerzos no sea totalmente efectiva, por lo tanto, VS toma el valor de 0,5. He puesto nuevamente acá el concepto de área neta, que es área gruesa, área de agujeros y diagonales. Bien, entonces la posibilidad, fíjense en que se rompa este plano, decíamos, está definido por uno de tensión y en este caso en específico serían dos planos de corte. ¿Sí? Si vuelvo a los ejemplos de acá, por ejemplo aquí, si es que yo la carga la tengo aplicada, vamos acá, en este sentido, un plano de tensión, ¿sí? Un plano de tensión siempre perpendicular a la aplicación de la carga y en este caso un plano de corte. ¿Sí? 1, 1. En este caso en específico, en nuestro ejercicio, pues se están generando dos planos de corte. Bien. La característica que tiene el bloque de cortante es que por lo general se van cortando en el área neta medios agujeros. Por ejemplo, fíjense que aquí en el plano de corte, la línea de falla le traspasa totalmente a uno de los agujeros, pero llega a la mitad del segundo agujero y ahí se corta y empieza el plano de tensión. Entonces, por lo tanto, fíjense que para calcular el área neta de corte, yo tendría que restarle 1.5 huecos.
un agujero y un 0.5 de agujero. En el plano, en el otro plano de corte, de abajo, exactamente lo mismo. Tendría que restarle a toda esta área 1.5 agujeros. Y al plano de tensión tendría que restarle 0.5 de arriba y 0.5 de abajo, un agujero. Y básicamente el cálculo es exactamente el mismo. Todo se basa en lo que es áreas netas y áreas, en áreas gruesas y áreas netas, nada más. El área gruesa a tensión, entonces, vendría a ser, fíjense aquí, lo que estoy cortando, el ancho, 6 centímetros, recuerden esto era 3 y 3, 6 centímetros, multiplicado por el espesor que estoy cortando. El espesor que estoy cortando es el alma, nuevamente. Recuerden que en las alas no tengo perforaciones, por eso no hago este análisis. Si es que yo tuviera también perforaciones en las alas, este análisis también tendría que hacerlo con el respectivo espesor de las alas. 6 por 0,56, 336. Área neta tensión, nuevamente, área gruesa. 6 por 0,56, menos. ¿Cuántos agujeros estoy cortando en el área, en el área neta en tensión? 0.5 es 1. ¿De qué diámetro? 1.6 más los 0.3, la tolerancia. ¿Qué espesor estoy cortando? El 0.56. ¿Tengo diagonales? No tengo diagonales aquí. 1,936 centímetros cuadrados. Área gruesa a corte. Tendría toda esta longitud, toda esta distancia, que se me ha olvidado ponerla, pero pues si ustedes recuerdan, era de aquí hasta acá era 4, de aquí hasta acá era 4, y de aquí hasta acá era 4. Entonces 12 por el espesor, 0,56. Pero como tengo dos planos de corte, 1 y 2, entonces le pondré por 2. Dos áreas que me están aportando a la resistencia de corte. Y el área neta a corte, asimismo, será calculada con 2 porque tengo dos planos de corte. Abro paréntesis, área gruesa, 12 por 0,56, menos. ¿Cuántos agujeros estoy cortando? 1.5. 1.5 por diámetro del agujero, 1.6 más 0,3, espesor que estoy cortando, 0,56, igual a 10.284 centímetros cuadrados. Con eso calculo, bueno, yo le he puesto como resistencia 1 y resistencia 2, simplemente la resistencia 1 es el primer término de la ecuación que da la ISC, 0,6 FU, área neta corte, más VS FU, área neta tensión. Y le tenemos aquí, ¿sí? 0,6, 400 MPAs, 10.24, 10 a la menos 4 para hacerlo en metros cuadrados, ¿sí? Hacerlo el área de centímetros cuadrados a metros cuadrados. VS, en este caso, como tengo solamente un perno, no tengo una hilera completa, voy a considerar que la transmisión de esfuerzos es efectiva, ¿sí? Tal vez, si es que hubiese tenido dentro del bloque de corte la hilera completa de agujeros, ahí sí hubiese optado por reducirla a la mitad el área disponible para la fractura en tensión. Pero en este caso vamos a tomarla como que este agujero pues, no está influyendo mucho o no influye en gran medida en la distribución de esfuerzos. Pues por esa razón le he tomado como VS igual a 1. 323.4 kilonewtons. Resistencia 2, 0,6 FY AGB, área gruesa corte, más VS por esfuerzo de fractura por área neta a tensión. Reemplazado los términos, ¿sí? FY 250 megapascales, FU 400 megapascales, AGB, ANT, reemplazado. Y pues tengo una resistencia 2 de 279.04 kilómetros. ¿Cuál de las dos utilizo? Siempre la menor. Siempre voy a estar utilizando la menor resistencia. Pi RN, entonces para bloque de cortante, pi va a valer 0,75 multiplicado por la menor de las dos, de las dos resistencias,
Y la resistencia por bloque de cortante va a ser 209.28 kilonewtons. Tengo ya entonces los tres primeros estados límites. Vamos al cuarto estado límite, que realmente son dos. Son muy cortitos. Son muy, muy cortitos. Entonces, este tenía que ver, bueno, está expresado pues en el ISC, en el 360, en el J310. Bueno, tengo que utilizar un phi de 0.75 y tiene que ver con lo que es, por un lado, el aplastamiento y por otro lado, el desgarre de los agujeros. Entonces, acá tengo unas gráficas, ¿sí? Tengo unas gráficas de lo que supondría, lo que sería el aplastamiento. Y es cuando yo aplico la carga y los agujeros empiezan a agrandarse, ¿sí? Empiezan a agrandarse y esto está definido, o esto siempre va a estar definido por la distancia libre que existe entre los agujeros. Por eso es necesario dejar una distancia considerable o por lo menos normativa. Por lo general, de centro a centro, lo que se utiliza es 3 veces el diámetro, ¿sí? Por lo general. Pero eso también está estandarizado. Y eso lo pueden ver en la tabla J34 de la ISC. Entonces, nos dice que, por ejemplo, si es que yo utilizo un perno de media pulgada, la distancia mínima que yo debo dejar es de 3/4 de pulgada. Es lo mínimo que tengo que dejar. Si es que yo utilizo, por ejemplo, un diámetro de 1 pulgada, lo mínimo que tengo que dejar de espaciamiento libre es de 1/4 pulgadas, ¿sí? Es lo mínimo. Y el otro estado límite viene a ser realmente cuando se desgarra totalmente. Generalmente esto ocurre en los pernos que están en el borde y se desgarran totalmente de la placa y se sale este pedacito, este pedazo se queda agarrado, pues, o simplemente se desgarra. Y asimismo tiene que ver esto con esta distancia. Ahora, no entre agujeros, sino la distancia que yo tengo desde el perno hacia el borde, ¿sí? Entonces, siempre que yo respete estas distancias, por lo general no voy a tener problemas, pero siempre hay que chequearlo, ¿sí? Siempre hay que revisarlo. Son dos fórmulas muy, muy, muy cortitas. Vamos a chequearlo entonces. Fíjense aquí. Para el aplastamiento yo tengo dos posibilidades. La una, o más bien dicho, ¿cuál LC utilizar? Bueno, la una es que entre este borde, el borde del agujero y el borde del elemento, esta sería la una. O la otra, entre los dos agujeros. En este caso, pues obviamente la resistencia va a estar dada por la menor de las dos. Es obvio. Y esa es una de las razones por las que yo le moví este agujero al centro. Porque fíjense, si es que yo le ponía por acá, este LC se reducía y obviamente pues voy a tener problemas por aplastamiento o desgarre. Por aplastamiento, la fórmula nos dice que es 2.4 multiplicado por el diámetro del perno por el espesor cortado o el espesor de la placa por el FU. Entonces, lo he puesto en metros, 2.4 por 0.016 metros, que es el diámetro del perno, por el espesor de la placa o el espesor que estoy cortando. Nuevamente, recuerden, estoy analizando el perfil IP200, ¿sí? 0.56 por 400. Entonces, aplastamiento, digamos, la perforación resiste 86.02 kilómetros. Por desgarre, 1.2 por LC, por T y por FU. Y les decía aquí, ¿cuál de los dos LCs tomo? ¿Tomo este o este? Obviamente siempre voy a tomar el menor, ¿sí? LC entonces va a ser, recuerden que es distancia libre, entonces recuerden que esta distancia desde el centro hasta el borde, mi diseño me daba de 4 centímetros, ¿sí? Entonces, obviamente será 4 menos 1.6 más 0.3 más 0.3, que viene a ser ya el diámetro totalmente del agujero, dividido entre 2, 3.05 centímetros. Con eso aplico la ecuación, la resistencia 1.2 por 0.0305, espesor cortado, ¿sí? 0.056,
por 494.08 kilonewtons. Para determinar la resistencia por aplastamiento y desgarre, ¿cuál de los dos utilizo? Siempre el menor, ¿sí? Siempre lo menor. 0.75 por 86.02. Entonces nos da 64.52 que resiste cada perno, ¿sí? Cada perno resiste los 64.52. Cada perno. Como tengo 5 pernos, entonces lo multiplico por 5 y tengo una resistencia total al aplastamiento y desgarre de 322.56. Perdón, 322.6 kilonewtons. Bien, no sé si tienen dudas hasta ahí, si es que estamos bien, ¿estamos claros? ¿Esa resistencia al aplastamiento igual es por perno? Sí, sí, digamos, es la posibilidad de que uno de estos pernos pueda o desgarrarse o la perforación se vaya a elongar. Entonces, como yo tengo 5 pernos, una manera muy práctica de considerar, pues simplemente es multiplicarlo por 5. Tengo 5 pernos, entonces tengo 5 veces esa resistencia y ya tengo la resistencia total del perfil, de todo el perfil, al aplastamiento y desgarre. ¿Sí? Recuerden que esta resistencia de fluencia, de fractura, de bloque de cortante y la de aplastamiento y desgarre, tengo que compararle todas y cada una con la solicitación. Ya voy a determinar rápidamente la solicitación. Bien. Entonces, les preguntaba si hay dudas o preguntas porque esta siguiente parte voy a continuarle un poquito más rápido porque es exactamente el mismo análisis, pero para la placa. Como les decía, primero analizo el perfil, pero después también tengo que analizar la placa. Y después voy a analizar los pernos. Y después voy a analizar el cordón de soldadura. Y ahí voy a decir, la conexión está totalmente diseñada. Aquí, en este ejemplo, vamos a hacerlo para el perfil y para la placa. Vamos a la placa. Y como digo, pues lo único que lo voy a ir haciendo, pues es el mismo proceso y lo voy a hacer más rápido. Lo voy a ir haciendo más rápido. Fluencia en la sección bruta de la placa. Ahora, tomo la placa y aíslo el perfil. Me olvido del perfil, ya no existe. Fluencia. Entonces ahora la fluencia siempre perpendicular a la aplicación siempre perpendicular a la aplicación de la carga. Y fíjense que ahora ya no corto todo el perfil, sino lo que es probable que se corte o que fluya es la placa. Solo la placa. ¿Sí? Aquí está el cálculo. Phi FY por AG. El área gruesa de la placa va a ser, como es simplemente una placa, el espesor por su ancho. Su ancho total, ¿sí? 14 centímetros por su espesor. Alguien me preguntó en un inicio a qué se refería ese 0,8, era justamente el espesor de la placa. Voy. Entonces, 11.2 multiplicado por 0,9, 250, 252 kilonewtons es lo que resiste la placa. Fractura en la sección neta. ¿Cuáles son las posibles líneas de fractura? Las mismas. Son las mismas. Porque la disposición de pernos obviamente es la misma. Si estoy conectando la placa al perfil, es la misma. La diferencia, fíjense en que las líneas de fractura ya no atraviesan todo el perfil, porque ahora lo que estoy analizando es la posibilidad de que se corte la placa y ya no el perfil. La ecuación la misma. Fíjense, lo que cambia es el área gruesa, ¿sí? Obviamente. El número de pernos, como las líneas de fractura son iguales, el número de pernos no ha cambiado, ni su espesor. Perdón, ni el diámetro del agujero. Lo que sí va cambiando es el espesor cortado. Ahora lo que estoy considerando es el corte de la placa, entonces ahora siempre voy a trabajar con el 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 y ya no con el 0,56 que era del perfil. Bien. De estos, como les decía, solamente he analizado las dos posibles líneas de fractura, la verde y la celeste. De las dos, obviamente, gana la celeste. Era lo más probable que gane la misma que ganó para el perfil.
Y nos decía que para elementos cortos, para el área neta, también tengo que hacer una verificación adicional. Eso lo pueden revisar en las diapositivas, en las diapositivas de la cátedra. Y me dice que el área neta tiene que ser, o tengo que utilizar un valor menor a 0,85 de AG. Hago esa verificación, entonces 0,85 de AG es 9,52 contra 8,16. 8,16 es menor, por lo tanto utilizo el 8,16. Si me hubiese dado mayor, lo que hago es utilizar el 0,85 de AG. ¿Sí? Eso es para elementos cortos, ¿no? Generalmente, solo para elementos cortos hace esa verificación. El área efectiva. ¿Cuánto vale U? ¿Quién me puede decir cuánto vale U en este caso? Así, rapidito. 1. Vale, 1. Exacto, vale 1 porque la placa solo tiene un elemento y ese elemento es el que está conectado. Entonces, podríamos decir todos los elementos están conectados. No hay excentricidad en la conexión, U vale 1 y punto. Y nos ahorramos tanto cálculo de U. ¿Sí? 1 por 8,16, 8,16. Y finalmente la resistencia de la placa, entonces 0,75 FU por área efectiva, 285,6. Cristian, disculpa si lo dijiste o si lo dijeron en clases, que no estoy viendo mucho clase, pero ¿cuál es el criterio para que un elemento sea corto? El criterio para que un elemento sea corto, la relación realmente no la recuerdo muy bien, pero lo voy a revisar. Pero me parece que está por el 1.5, es decir, cuando el ancho del elemento es menor a 1.5 veces su largo, entonces le podría considerar como que es un elemento corto. ¿Sí? Me parece que la relación, no estoy muy seguro en la relación, pero me parece que está alrededor de 1.5. Gracias. Sí, listo. Bien. Vamos al bloque de cortante, entonces fíjense en que el bloque de cortante es exactamente lo mismo, pero ahora se corta hacia el otro lado. ¿Sí? Ahora en lugar de que el perfil, en lugar de que la placa se quede agarrada a un pedazo del perfil, ahora la otra posibilidad es que el perfil se quede agarrado a un pedazo de la placa. Y es exactamente lo mismo. La diferencia, la única diferencia, es que voy a estar trabajando con el espesor de la placa. Es la única diferencia. Entonces, tengo la misma fórmula y lo tengo acá. El área gruesa, los mismos 6. Atención, los mismos 6 por el espesor, 0,8, 480. Resto, el mismo agujero, un agujero, recuerden, tenía en el plano de tensión, medio agujero arriba, medio agujero abajo, me da total 1. ¿Sí? Multiplicado por el diámetro del agujero y por el espesor cortado. El espesor que estoy cortando ahora es del de la placa, 0,8. Área gruesa corte, asimismo sería toda esta longitud. Aquí sí le he anotado 4, 4, 4, serían 12, multiplicado por el espesor cortado, 0,8. Pero como el plano de corte es un plano de corte doble, tengo acá y tengo acá, entonces pues lo multiplico por 2. Número de agujeros en el área de corte, 1.5. Recuerden, tenía en este plano corto 1.5. Recuerden eso, siempre en bloque de cortante van a trabajar de medios agujeros en medios agujeros. Por lo general voy a tener 1.5, 2.5, 3.5 agujeros. Por lo general, casi siempre tengo ese caso. Resistencia 1. Aplico las ecuaciones. 482.56. Resistencia 2. Aplico las ecuaciones. 409.2. Ahí Sí. tengo una duda. Claro. Habíamos visto que en la materia era una desigualdad, onda que uno de estos componentes, el Rn, era menor que otro. ¿Eso lo estamos asegurando acá? Así es, Nicolás. Cuando nosotros tomamos para la resistencia final el menor de los dos, ahí estamos cumpliendo la desigualdad.
sino que esto simplemente lo estoy haciendo para no escribirlo en un solo renglón, toda la ecuación. Entonces, por eso lo pongo. Ah, ya. Primer Entiendo. término y resistencia 2 al segundo término. Y para el cálculo final, mira, lo que hago es, como es una desigualdad, como tú bien lo planteas, tomo el menor de los dos, nada más. Eso es lo que se hace. Cristian, ¿Sí? Dime, Marco. ¿podrías explicar de nuevo, porfa, el área neta en corte que no entendí bien ese 1,5? Ya, claro, por supuesto. Mira, el asunto es que en el bloque de cortante, como decíamos, se desgarra un pedazo. Y ese pedazo va a estar definido por en este caso, dos planos de corte y un plano de tensión. ¿Cómo se rompe el perfil? Se rompe, mira, de esta manera. Recuerda, por corte es paralelo a la aplicación de la carga. Paralelo, 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 paralelo. Llega al agujero, al último agujero, y de ahí se corta perpendicular. Pero fíjate que no llega, no logra traspasar todo el agujero, ¿sí? Llega a la mitad del agujero y ya lo traspasa. Entonces es por esa razón que yo lo que he hecho es sacar este pedazo acá y simplemente, mira, le voy siguiendo la línea. Tengo acá y le corta un agujero completamente. Continúa, 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 pero cuando se topa con el último agujero, no logra cortarlo totalmente, lo corta siempre a la mitad. Entonces es por eso que es 1.5 agujeros. Si es que yo tuviera otro agujero más, de seguro va a ser 2.5. Si es que tuviera otra hilera más, siempre va a ser 3.5. En bloque de cortante casi siempre se va a trabajar así, de medios agujeros en medios agujeros. 3.5, 1.5, 2.5 y demás. ¿Sí? Ya, gracias, Cristian. De nada. Bien, entonces decíamos la resistencia por bloque de cortante 314.4 kilonewtons. Vamos a aplastamiento y desgarre y es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora lo voy a chequear en la placa, ¿sí? Fíjense, para la placa, el aplastamiento, ¿sí? Diámetro del perno, 0.16. Espesor cortado ahora es 0.08 porque es 8 milímetros ahora la placa, multiplicado por 400, 122.8 kilonewtons. Para el desgarre, tengo que analizar esta dimensión LC, que va a ser la menor de las dos, la menor de la distancia al borde y la distancia libre entre agujeros. La menor de las dos la utilizo. Obviamente la menor de las dos va a ser siempre la distancia al borde. Y tengo una resistencia de 117.12 kilonewtons. Entre los dos, utilizo el menor y lo multiplico por 0.75, que es el factor de reducción de resistencia para aplastamiento y desgarre. De esta manera. Y eso sería este 87.84, es lo que me resiste es la resistencia en cada perforación, aquí. Pero este también tiene sus 87.84 y este también, y este también, y este también. Y si les sumo la resistencia en paralelo de todos estos, pues simplemente tengo la resistencia a aplastamiento y desgarre de toda la placa. ¿Sí? 439.2 kilómetros. Ahora bien, voy a estimar la demanda. Esto lo voy a hacer de manera rápida. Ustedes conocen para resolver, bueno, este sería un elemento tipo armadura, cualquier método. Pues, pero bueno, yo generalmente aplico este método que es muy fácil para resolver armaduras, que simplemente es equilibrio externo y equilibrio interno. Entonces, fíjense, sin resolver ni las reacciones siquiera, tengo acá, en esta barra, en este nodo, si tengo una fuerza de 250 por la izquierda, necesito por la derecha, otra vez se va a acabar en 10 minutos. Bueno, voy a tratar de terminar en 10 minutos. 250 por la derecha, por el otro lado, de signo contrario. Pero para equilibrar la barra, necesito la misma fuerza en el otro sentido.
250 en el otro sentido. Y está equilibrado horizontalmente el nodo B. Vamos verticalmente. Nada arriba, nada por arriba, nada por abajo. Entonces, la barra de A no está sometida a ningún esfuerzo alguno, está en 0. Vamos a la barra D. Tratemos de ir al nodo C. Fíjense, en el nodo C tengo 250 en horizontal y lo puedo equilibrar con ¿qué barras? Con esta. 3 incógnitas. No puedo resolverlo. Voy al nodo D. Al nodo D sí está facilito. Fíjense, no tengo nada por la izquierda, nada por la derecha, nada por la izquierda. Esta barra vale 0. Arriba, nada por arriba, nada por abajo. Esta barra vale 0. Ya tengo por lo menos esta que vale 0. Entonces, estos 250, al ser una estructura simétrica, ¿sí?, se va a dividir en 125 por aquí y 125 por acá. La componente horizontal de esta barra. Simplemente para yo poder encontrar la resultante, la vertical, la componente vertical. Primer equilibrio interno. Si tengo 125 a la izquierda, 125 a la derecha. Acá, si tengo 125 a la izquierda, 125 a la derecha. Y para equilibrio, para encontrar la componente vertical, simplemente lo que hago es relación de triángulos, ¿sí? Una simple relación de triángulos, que me parece que después de esto viene anotado. La cosa es que nos da 172.75. Este 172.5 se transmiten al nodo C. Y en el nodo C, fíjense, tengo, primero, equilibrio horizontal. 250 hacia la derecha, 0. 125 a la izquierda, 125 a la izquierda, nos da 0. Vertical, llego, 172.5 hacia arriba, necesito entonces hacia abajo, necesito un 172.5 hacia arriba, ¿sí? Acá. Equilibrio interno, y pues la resultante de las dos, pues aplico nada más que la resultante, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y tengo que la demanda es de 207.32 toneladas. Estas 207.32 toneladas es lo que entonces tengo que verificar que cumplan el perfil, la placa, los pernos, los cordones de soldadura. Si es que estoy hablando de la columna también, el pandeo local en el ala de la columna. Esta misma carga tiene que ser utilizada para verificar todos los perfiles, los elementos de la conexión. Entonces tengo que PU vale 207.32 kilonewtons. Kilonewtons, perdón. Sí, kilonewtons. Sí, estamos en kilonewtons, no en toneladas, perdón. Para terminar, hago un resumen del análisis, ¿sí? Entonces, en donde yo tengo el estado límite, el tipo de elemento, la capacidad y la demanda, y el factor demanda sobre capacidad. Todos los factores demanda sobre capacidad tienen que ser menores a 1. Siempre, recuerden, la demanda, pues en todo diseño tiene que ser menor a la capacidad. Tengo por acá, fíjense, para el perfil IP, 641 contra 207. Si es que yo le divido 207 para 641, el factor de demanda-capacidad es 0.323. No tengo problemas por fluencia. Por fractura, 0.317. No tengo problemas. Fíjense en qué es lo que está gobernando el diseño del perfil tipo IP, el bloque de corte, el bloque de cortante. ¿Sí? Aquí tengo un factor de 0.991, estoy al límite. Lo que me puede decir tal vez que yo necesariamente podría mejorar este factor, alejarme del 1, podría mejorarlo haciendo un rediseño de los pernos, simplemente jugando con S y con G, con la separación horizontal y con la separación vertical de los pernos. Nada más que con eso, pues podría jugar. Para la placa, tengo entonces la misma demanda, la misma carga, ¿sí? Es la misma carga, entonces chequeo para fluencia 252, entonces 0.8223,
Para fractura, 0,72. Para bloque de corte, fíjense que el bloque de corte no es tan importante como la fluencia. En cambio, en la placa, lo más probable es que empiece primero la fluencia, ¿sí? Para el aplastamiento y desgarre tengo un factor de 0,472, ¿sí? He tratado de medio utilizar la gama de colores que utiliza, por ejemplo, lo que es el SAP o el ITAPS para los factores de demanda-capacidad. Con esta misma carga de 207, entonces tendré que revisar que los 5 pernos me resistan un cortante al menos de 207.32 toneladas. La resistencia a corte, pues obviamente la hemos de analizar cuando veamos el capítulo de corte, ¿sí? Y la misma resistencia de solicitación o la demanda de 207.32 tiene que resistirla el cordón de soldadura. Una vez que yo haya revisado todos y cada uno de estos elementos, puedo decir, la conexión es satisfactoria. Por ahora, como estamos en tensión, únicamente hemos revisado los elementos que están a tensión, el perfil y la placa. Cristian, una consulta. Claro, ¿La soldadura es de la placa a otro elemento? Exactamente. El cordón... Ah, ya. Exactamente. Es este cordón de soldadura. Si lo estás viendo, es este, mira, este. Ah, perfecto. Que este puede ser cordón de soldadura o no, o puede ser también con perfil y pernos, también puede ser. O sea, ¿sí? Es eso. Entonces, como taller, pues les he puesto información adicional sobre el ejercicio que lo habían estado revisando con el profesor Herrera. Entonces, determinen la resistencia para los 4 estados límites del perfil W, de este perfil W. Les he hecho más gráficos nada más. Y de los 4 ángulos y de la placa Gusset. Fíjense, es este perfil W que está conectado mediante 4 ángulos, ¿sí? 4 ángulos, y está conectado con esta placa Gusset. Entonces, para que repasen, recuerden que pues, estos talleres, acorde a lo que decía el profesor Herrera, pues no van a ser revaluados, no lo van a tener que subir, pero es altamente recomendable pues, que ustedes lo hagan, ¿sí? Fíjense aquí, es el perfil, para la resistencia del perfil, está conectado por el alma. Va a haber excentricidad en la conexión. Los ángulos están conectados. Ustedes podrían determinar la resistencia de uno de los ángulos y después multiplicarla por 4, que es lo más fácil, ¿sí? De un ángulo, como está conectado, fíjense, en una sola ala, entonces, por lo general, va a haber excentricidad en la conexión en este tipo de ángulos. Y también, digamos, de la placa UC. Bueno, con que lo desarrollen para el perfil W y los 4 ángulos, yo creo que van a tener suficiente material como para que pues, lo puedan aprender un poco mejor el diseño a tensión. Les he puesto aquí un detalle adicional, detalles adicionales que no están de las medidas del perfil W, del W 14 por 109. Si quieren, transfórmenle las unidades. Bueno, este es tomado del ISC. Entonces, bueno, creo que se me va a cortar. Estamos ya sobre la hora. Espero haya sido de su agrado la clase, no haya sido muy aburrida y pues cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy a las órdenes. Me escriben al correo, me escriben a cursos, pues siempre gracias por atender a la clase.